Un saludo para Santino Palacios, Lucas Quiroga, Alan Monti y Arian Palacios. ¿Qué onda, pebetas y malevos? Bienvenidos nuevamente al Reventón Tropical. En este video voy a iniciar una nueva sección dedicada a 100% lucha. Se trata de la racha de luchadores frente a sus rivales. Cabe aclarar que solo voy a contar las luchas individuales y se incluyen además combates disputados en playoffs. Hoy le toca a Vicente Villoni. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos hablando de dos rivales ante los cuales Villoni tuvo una racha invicta, empezando por Tortícolis, al cual el rockero se enfrentó por primera vez en la fecha 14 del primer torneo. Esta primera contienda entre ambos peleadores tuvo la particularidad de que ahí se dio la primera vez en la que el gigante misionero se burlaba de su rival y lo hizo con la moto de Delivery Boy. Además de eso, contó con la participación del mariachi Chulo. Se enfrentaron nuevamente en la 32, en una lucha en la que se metió Mario Morán y en la primera fecha de los playoffs en la que Tortícolis recibió la ayuda inútil al final de Rottweiler. La racha continuó en las fechas 4 y 20 del segundo torneo. En esta última, Villoni fue en reemplazo de su amigo Musambe Tutu, quien era el verdadero rival de Torti en esa jornada, pero recibió un sillazo de parte del gigante misionero. Volvieron a luchar en los octavos de final de los playoffs del mismo, donde el rockero lo dejó afuera. Los dos últimos combates que tuvieron fueron en la fecha 13 del tercer torneo y en la fecha 5 del cuarto, en la que intervino Chucho Baigorria en ayuda del rubio de Villa Urquiza. En total fueron 8 victorias de Villoni ante Tortícolis en luchas individuales. Mosca corrió la misma suerte que Torti, ya que tampoco pudo derrotar al rockero de Villa Urquiza en las 6 veces que se vieron las caras, comenzando con la fecha 19 del tercer torneo, cuando el rosarino estaba recién comenzando y recibió un knockout de parte de Villoni. Esta rivalidad se desarrolla en el cuarto torneo, donde el rubio le ganó a Mosca en 2 ocasiones, en la fecha 7 con el vuelo del águila rubia y en la fecha 13, donde hizo algo parecido pero lanzándose fuera del ring. Volvieron a enfrentarse en la fecha 5 del quinto torneo. Mosca comenzó a atacar, pero Villoni lo volvió a destrozar y poniendo la mano en el pecho a modo de puesta de espalda se llevó la lucha. La historia sigue en la fecha 6 del sexto y en la fecha 8 del séptimo. En total, esas 6 luchas individuales fueron todas ganadas por el campeón de la mancuerna dorada. Con el francés cara de máscara, la cosa cambia. Se enfrentaron por primera vez en una lucha individual en la fecha 9 del tercer torneo. Esta lucha fue ganada por Villoni, pero fechas más tarde, en la 20, Cara, quien venía en reemplazo de Rottweiler, frenó la diapasón del rockero y obtuvo su única victoria ante él. Se volvieron a ver en los cuartos de final de los playoffs, donde el vencedor volvió a ser el rubio de Villa Urquiza. Luego tuvieron un empate en la fecha 8 del cuarto torneo. En los cuartos de final del mismo, Cara desafió a Villoni a una lucha francesa que no le sirvió de mucho, ya que el rockero lo venció en menos de un minuto. Ya en la primera fecha del quinto torneo, ambos contendientes tuvieron una de esas peleas muy reñidas y quedaron desmayados luego del famoso vuelo del primero y la lucha entre ambos se anuló. Villoni volvió a ganarle en la tercera fecha del sexto torneo y en la fecha 4 del séptimo obtuvieron un empate. En total fueron 5 victorias, una derrota, un empate y una lucha sin decisión del campeón del pueblo ante el francés del rostro quemado. Goruta Jones fue uno de los luchadores que más le costó derrotar a Villoni. En su primera lucha individual disputada en la fecha 10 del segundo torneo, el canadiense destrozó al de Villa Urquiza. Acá voy a hacer una excepción, y es que Villoni y Goruta se enfrentaron más de una vez en este torneo en luchas de duplas, y en una de esas contiendas el rockero logró que el canadiense cayera en la lona. Pero volviendo a las luchas individuales, Villoni le ganó 2 veces en el tercer torneo, en la fecha 6, que contó con la masa como espectador, y en la 17, en un combate dominado en principio por Goruta, quien lo primerió, pero el rubio, como suele suceder, revirtió la situación. No obstante, cuando se volvieron a ver en las semifinales, Goruta lo sacó del camino al título destrozándole la pierna. El rockero obtuvo su revancha una semana después en la unificación de títulos, dejándolo sin poder retener el cinturón que justo había obtenido el canadiense, quien, sin embargo, volvió a vencerlo en la fecha 19 del cuarto torneo. En la fecha 6 del quinto campeonato, tuvieron un combate que contó con la participación
participación de McFloyd. La contienda fue tan peleada que terminó en un empate. Comenzando el sexto torneo, el jugador de Hockey on Ice volvió a destrozar a Viloni dándole un knockout tremendo, pero el de Villa Urquiza se tomó revancha y jugando al mismo juego que él, lo eliminó en las semifinales. Pelearon por última vez en la fecha 10 del séptimo torneo, donde a pesar de los embates del canadiense, Viloni lo volvió a derrotar. Entonces, el campeón de la mancuerna dorada tuvo un total de 5 victorias, 4 derrotas y un empate ante el campeón del bastón Luxor. Su más grande archirrival, la Masa, tuvo en principio ventaja sobre él. Se enfrentaron por primera vez en la fecha 6 del primer torneo. El rockero hizo todo lo que pudo, pero el gigante de Costa Rica era tan difícil de hacerlo caer en ese entonces que este terminó de derrotarlo con un mandoble descendente. 20 fechas más tarde se volverían a cruzar y esta vez Viloni no se dejó vencer. Tan agotados estaban que se golpearon simultáneamente y esa lucha terminó sin decisión. En la fecha siguiente, Viloni lo primerió y estuvieron dominando cada uno hasta que fuera del ring la Masa le tiró una puerta y lo aplastó con su propia moto, volviéndole a ganar. En la tercera fecha de los playoffs, tanto Viloni como la Masa eran invictos, ganando 2 luchas cada uno y les tocó enfrentarse nuevamente. El Dr. Jamaica se la pasó pegándole al rockero hasta que llegó un punto en el que tanto él como el gigante costarricense se desquitaron con el árbitro y Peuchele determinó un empate. En la siguiente y última fecha tuvieron un desempate para determinar quién sería el primer campeón del programa. El rubio de Villa Urquiza comenzó a dominar la lucha, pero la Masa no se iba a dejar vencer y estuvo golpeándolo a diestra y siniestra hasta aplicarle el mandoble descendente. Cornadis estaba a punto de llegar a 10 cuando Viloni despertó, se recuperó, llevó la delantera y con el vuelo del águila rubia le ganó al gigante, obteniendo el cinturón de campeón de campeones y la mancuerna dorada. No volverían a pelear hasta la fecha 14 del segundo torneo. Durante la lucha, Viloni le erró en su vuelo y la Masa aprovechó para diezmarlo de cualquier manera. El rockero parecía acabado hasta que frenó un mandoble y venció al gigante aplicándole la diapasón. 11 fechas más tarde, el grandote quería doblegarlo de cualquier forma y usó un ventilador para rayarle la cara, además de que le pegó al árbitro Antonioni. La lucha terminó sin decisión y a la Masa se le descontó 3 puntos. Tuvo que llegar la fecha 11 del tercer torneo para que ambos luchadores se volvieran a enfrentar. Nuevamente, la Masa comenzó a dominar la lucha, pero también nuevamente Viloni se recuperó y se llevó el combate. Llegó la unificación de títulos y otra vez el rubio y el gigante de Costa Rica se vieron las caras. Luego de un combate peleado, Viloni recuperaba su cinturón luego de varios meses. En el cuarto torneo, en la fecha 22, obtuvieron un empate, pero la intervención de Goruta ya en el final hizo que la lucha quedara anulada. En la octava y última fecha del quinto torneo, la Masa trajo una tenaza, ya que se había pactado un desafío en la fecha anterior, en el que si uno ganaba, le sacaba la muela de juicio al perdedor. Esto se canceló poco antes de comenzar la lucha. Viloni volvería a ser el ganador de la lucha y del cinturón. En la fecha 7 del séptimo torneo, ambos peleadores tuvieron su último enfrentamiento, que continuó en los estudios de 3-2-1 a ganar. Al final, Viloni fue derrotado por la Masa, quien pudo volver a ganarle luego de 4 años. Sin embargo, el historial, por lo que vimos, favorece al rockero de Villa Urquiza, con 5 victorias, 3 derrotas, 3 luchas sin decisión y un empate. Con el teniente Steve Murphy, el historial está muy parejo. El desertor y el rockero tuvieron 5 luchas en el primer torneo. Los 3 primeros enfrentamientos se los llevó el primero, siendo los 2 primeros con ayuda de McFloyd y la Masa, quienes tocaron su moto con tal de distraer al de Villa Urquiza. Estas situaciones ocurrieron en las fechas 10 y 19 respectivamente. La tercera lucha, ganada por el desertor, fue en la 29 y contó con la participación de Tortícolis. El cuarto enfrentamiento fue en la fecha 33 y no se dieron tregua hasta que la lucha terminó sin decisión. Finalmente, en la última fecha de los playoffs, se estaban disputando el cinturón junto con la Masa y a pesar de la ayuda de los malvados hacia el soldado, Viloni gana la lucha aplicando la diapasón. No se verían las caras hasta la fecha 13 del segundo torneo, donde consiguen un punto cada uno luego de una batalla en la que se metieron Tortícolis y Musambe. Se volvieron a enfrentar en los cuartos de final del segundo
segundo torneo, donde el rockero elimina a Murphy, quien sin embargo se tomaría revancha en el tercer torneo, más precisamente en la fecha 10, en una contienda que se desarrolló en los estudios del Último Pasajero. Allí Murphy lo deja fuera a Villoni en el estudio de ese programa y gana aquel combate con la complicidad de Bangor, quien contó muy rápido. Furioso, el rubio le dio un golpe en el estómago al árbitro y terminó siendo descalificado con la quita de 3 puntos. Fecha más tarde, en la 22, el de Villa Urquiza también tendría su revancha, en un enfrentamiento en el que intervinieron tanto McFloyd como Musambe ayudando a sus amigos. El rockero le volvería a ganar en la unificación de títulos. En total fueron 4 victorias para cada uno y una lucha sin decisión. La primera vez que Villoni y Rottweiler lucharon entre sí fue en la fecha 4 del primer torneo, cuando debutaba el hombre perro. El rockero gana la lucha luego de sacar a Rottweiler del estudio estadio. Se volvieron a ver en la fecha 17, donde ambos peleadores obtuvieron un empate. Villoni le volvió a ganar en la fecha 31 y luego en la fecha 6 del segundo torneo, más una lucha sin decisión en la 17. Pero Rottweiler lograría vencer a Villoni en la fecha 8 del tercer torneo, luego de que este le partiera la frente con su propio bozal, haciéndolo sangrar. Más tarde, el rubio de Villa Urquiza le volvió a ganar al de Córdoba, eliminándolo en los octavos de final de dicho torneo. En total, Villoni llevó la delantera con 4 victorias, un empate, una lucha sin decisión y una derrota ante el hombre perro. Villoni fue el único rival que pudo derrotar más de una vez a Valut Cunescu en toda la historia del programa, teniendo una racha casi inquebrantable hasta el final del mismo. Todo comenzó en la octava y última fecha del quinto torneo, cuando Valut desafió a Villoni en una lucha imprevista, ya que el rumano quería sus puntos. Al principio Valut era el dominante, pero al final el rockero se llevó la lucha. Lo mismo pasaría en el repechaje del sexto torneo, cuando Valut saca a Villoni de la moto y lo quiso diezmar, hasta que la lucha se volvió pareja y luego terminó con victoria de Villoni. La historia se repitió en las fechas 11 y 22 del séptimo torneo, siendo el único luchador, aparte de la masa trucha, que lo pudo vencer en ese campeonato, hasta que en la triple amenaza, en la que lucharon junto al primo, quien luego fue eliminado, el hombre de la montaña logra derrotar a Villoni en una final muy polémica, porque se dice que en el guión debía ganar el de Villa Urquiza. De esta forma, el historial otra vez estuvo a favor de Villoni, con 4 victorias y esa única derrota en la final. La primera lucha que tuvo Villoni ante el colectivero Mario Morán fue muy polémica, ya que estaba por ganarle con su clásico vuelo cuando se metió Jorge Torresi, tal como lo comenté en la parte 3 de momentos inéditos. Y luego Bangor le levanta la mano al colectivero, pero después, en la fecha 24, logró vencer a Morán aplicándole la diapasón. Le volvió a ganar en la segunda fecha de los playoffs de dicho torneo y en la fecha 5 del segundo. En esta última lucha, Mario recurrió a la ayuda del hombre simio Kumo. En total fueron 3 victorias y una derrota ante el colectivero de Barracas. Con el hermano de Mario, Tito, el historial es parecido. La primera lucha, disputada en la fecha 5 del tercer torneo, terminó sin decisión, pero más tarde, en la 17, el colectivero se llevó la victoria en la primera lucha enjaulada que se llevaba a cabo en el torneo. Luego, Villoni lo vencería en la fecha 14 del cuarto, a pesar de la intervención de Tortícolis. También en la séptima fecha del sexto, donde hubo cintas, martillazos y todo. Y en la penúltima fecha del último torneo, la 26, en ese desafío donde Villoni se arrepiente y decide no rapar la cabeza de Morán para luego abrazarse con su hijo. El historial entonces es casi el mismo, 3 victorias y una derrota, con el agregado de esa primera lucha sin decisión. Sodrak fue un rival muy difícil para Villoni en principio. En su primera pelea, disputada en la fecha 3 del tercer torneo, el lituano le aplicó la presión gástrica y lo venció aún con la intervención de Musambe Tutu. Pero luego, en la penúltima fecha del mismo, en la 22, el campeón de la mancuerna dorada lo derrotó. Lo mismo en los octavos de final del cuarto torneo, donde hubo tachos, escalera y presión gástrica. Se vieron las caras por última vez en la fecha 3 del quinto torneo, donde el rockero se llevó la victoria. Otra vez, lo mismo, 3 victorias y una derrota en el historial. McFloyd fue de los pocos luchadores que tuvieron ventaja sobre Villoni en el historial. Su primera lucha fue en la fecha 13 del primer torneo, donde se metió Mario Morán. El resultado
fue un empate. Villoni lo derrotaría en la fecha 30. En el segundo torneo, el escocés derrotó al de Villa Urquiza con ayuda de Bangor en la fecha 7. Fechas más tarde, en la 24, Villoni se tomaría revancha, hasta que llegamos a la segunda semifinal del segundo torneo, a esa famosa lucha de la grúa y que todos sabemos cómo terminó. Lo deja fuera Villoni, pierde Villoni. Se vuelven a enfrentar en la fecha 12 del tercer torneo, donde se meten Murphy y Ron Dodson, y la lucha quedó sin decisión. Lo mismo ocurre en la fecha 15 del cuarto, cuando McFloyd quiso primerear a Villoni y luego este se recupera. La lucha siguió hasta que caen desmayados luego del típico vuelo con el rival tirado a la mesa. Su último enfrentamiento fue en la final del cuarto torneo, en esa otra lucha en la que salieron del estudio estadio. Como todos sabemos, McFloyd lo entierra y le clava la espada. Villoni se recuperó a medias y siguió luchando con el escocés hasta que este ganó la pelea, el cinturón, y le destrozó la guitarra que había obtenido por la apuesta que se había hecho en la misma. En total fueron 2 victorias, 3 derrotas, un empate y 2 luchas sin decisión. Ahora toca hablar del historial de Villoni con mugre. En la fecha 5 del sexto torneo, el primo se metió en la primera contienda entre ambos luchadores y le pegó al árbitro, arruinando la lucha y quitándole al correntino la posibilidad de triunfar, ya que la lucha terminó sin decisión. Después, en el último torneo, tuvieron 2 enfrentamientos en la primera fecha y en la 21, ambas ganadas por Villoni, quien en total tiene ventaja con solo 2 victorias más esa lucha sin decisión. Con el primo, su hermano en la vida real, el historial es corto pero parejo. Cuando lucharon entre sí por primera vez en la segunda fecha del sexto torneo, la cosa se descontroló tanto que tuvieron que parar la pelea, quedando así sin decisión. Llegaron a la final de ese campeonato y el primo luchó de manera tal que hubo un clima de amargura cuando ganó el cinturón, haciendo llorar a Villoni. En el séptimo torneo se enfrentaron de manera individual en la fecha 17 y Villoni, luego de un duro combate, pudo vencer a su primo. Como dije, el historial es parejo para ambos luchadores, quienes en luchas individuales ganaron una lucha cada uno más la lucha sin decisión en su primer enfrentamiento. Dmitry Kazov también tiene un historial a su favor ante Villoni. Su primera lucha, disputada en la fecha 12 del segundo torneo, terminó en empate. No se volverían a enfrentar en una lucha individual hasta en la fecha 17 del cuarto torneo, donde el leñador ruso derrota a Villoni, quien luego lo eliminó en la semifinal de dicho campeonato, haciéndole una toma de sumisión y dejándolo sin aire. Se volvieron a enfrentar en la segunda fecha del quinto torneo, donde se metieron McFloyd y Musambe, y al final Kazov le terminó ganando. Lucharon por última vez en la segunda fecha del último torneo. El primo se metió en la pelea y aunque Kazov la ganó, a la semana siguiente se anuló la victoria. El historial, aún así, tampoco favorece a Villoni, quien ante el leñador ruso tiene una victoria, 2 derrotas, un empate y una lucha sin decisión. Dorival Santos también tiene ventajas sobre Villoni, aunque tan corta como la de Kazov. El brasilero debutó ante el rockero en el inicio del segundo torneo, obteniendo un empate. No lucharían de vuelta hasta la última, cuando gana con ayuda de Milo Platao, como era de costumbre. En la cuarta fecha del tercer torneo se volvieron a ver y esta vez la lucha se la llevó Villoni. En la última fecha de dicho campeonato, ambos peleadores obtuvieron un empate, pero en la sexta fecha del cuarto, Dorival, teniendo a Tito Morán como manager, venció al rockero. De esta forma, Villoni tiene una victoria, 2 derrotas y un empate ante el rey de la capoeira. Y ahora vamos a repasar las luchas individuales con el resto de los rivales a los que Villoni se enfrentó en solo 1 o 2 luchas, comenzando con Hip Hop Man, a quien el rockero venció 2 veces, en la fecha 12 del segundo torneo y en la fecha 4 del quinto, en ese desafío de los ladrillos. Ese 2-0 a su favor también ocurrió ante el cacique Nube Oscura. Villoni venció al cacique de Alabama en las fechas 1 y 19 del primer torneo. Lo mismo ocurre con Babosón en la fecha 15 del séptimo torneo, la famosa lucha cassette, y en la primera instancia de los playoffs de dicho torneo, cuando, al igual que con Kazov, le aprieta el cuello y asfixia al cordobés. Y finalmente, el hombre mono Kumo, a quien Villoni venció en las fechas 7 y 28 del primer torneo. Además, Villoni ganó las únicas luchas individuales que tuvo contra Boca de Lata en el debut de este último en la fecha 5 del séptimo torneo, contra Jorge Torresi en la fecha 21 del segundo torneo, Ofidius Tofé
fechas después y a Mundamón en la fecha 3 del primer torneo. También tuvo 2 luchas en donde las cosas se emparejaron, ante Van der Huysen perdiendo en la fecha 14 del último campeonato y eliminando luego al holandés en las semifinales, ante el monje negro Karnak Chain, a quien derrotó en la segunda fecha pero luego perdió en la 34 por culpa de la masa, y Dick Sato, quien lo desafió a una lucha por el cinturón en la fecha 10. La lucha se dio la semana siguiente y el japonés gana con ayuda de Bangor. Indignado, Filoni pidió la revancha y Sato lo aceptó. El rockero le ganó y recuperó el cinturón. Luego están los casos de Delivery Boy y Ron Dodson, con los cuales tuvo una única lucha que terminó en empate en la fecha 9 del primer torneo y en la 16 del tercero respectivamente. Con el Dr. Calambre tuvo un empate en la fecha 20 del segundo campeonato y una victoria en la fecha 7 del tercero. Para finalizar, también tuvo una sola lucha con luchadores con los cuales perdió: contra el Soldado Universal en la fecha 13 del séptimo torneo, contra el Huevo Gutiérrez en la tercera fecha del mismo, el Burro Santillana en la lucha picante disputada en la fecha 19, contra Musambe Tutu en esa lucha tan difícil para él debido a su gran amistad con el ganés y que se llevó a cabo en la fecha 27 del segundo torneo, contra Moloch en la fecha 5 del primer torneo. De hecho, su primera derrota fue ante el Vampiro, ante la Masa Falsa en la fecha 23 del séptimo torneo, y finalmente el caso de Zamor el Marino, quien fue el único que tuvo un historial invicto ante él, aunque solo en 2 luchas llevadas a cabo en las fechas 20 y 35 del primer torneo, y en ambas el marino noruego contó con la participación de la Masa. Y bueno gente, hasta acá llegamos. Si les gustó este video y tienen cuenta en YouTube, ya saben, like, compartir, comentar, suscríbanse para más contenido similar a este y nos vemos en un próximo video del Reventón Tropical.